que se nos ha ocurrido hacer al calor de los acontecimientos de la campaña electoral y del proceso electoral tiene mucha importancia. Lo vamos a transmitir en directo a las redes sociales, como hacemos de costumbre, y también se va a grabar para subirlo a las páginas de la Fundación, de manera que más público pueda apreciar lo que vamos a tratar aquí. Hemos invitado a Carlos Berg, que es un analista especialista en temas electorales, que ha tenido unas intervenciones en el curso de las semanas anteriores o de los días anteriores y que son preocupantes y que deben ser debatidas, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, acepte estar también en esta noche a fin de discutir estos puntos y en general el tema de la confiabilidad electoral para las elecciones del 20 de octubre. Para hacer un ambiente adecuado, propicio para la discusión, vamos a proceder de la siguiente manera. Primero va a inaugurar el evento nuestro presidente, Samuel Doria Medina. A continuación, va a hablar durante 30 minutos y después Antonio Costas otros 30 minutos. Después de eso, les vamos a volver a ceder la palabra ya en el otro orden, ¿no es cierto? Por si hubiera algo que contestar, algo que aclarar, etc., ¿no? Una vez que hablen por 5 minutos cada uno de ellos, les vamos a pedir que se hagan una pregunta mutuamente, o algunas preguntas, según lo que esté, pendiente de debatir, y nuevamente contestarán por el tiempo de 7 minutos y cerraremos ahí. Entonces, esperamos que tengamos un ambiente que nos permita explorar más que, prejuzgar y entender más que, tomar posiciones. Ese es el objetivo de este debate, de este foro más bien de intercambio de posiciones. Entonces vamos a comenzar con las palabras de Samuel Doria Medina, por favor. Muy buenas noches. En la Fundación Pazoscanqui estamos personas que creemos en la democracia, creemos que la democracia es el mejor camino para resolver las diferencias de manera pacífica entre los bolivianos. Y por tanto creemos que las elecciones son el mejor camino para poder avanzar en el desarrollo democrático de nuestro país. Inclusive cuando el actual partido de gobierno ha desconocido el voto popular para habilitar ilegalmente a 2 candidatos, hemos sostenido con los colegas de la oposición que deberíamos combatir esa falta de respeto al voto popular en las calles y en las urnas. Creemos que no compartimos las ideas de quienes proponen métodos extremos, violentos para defender la democracia. Y por suerte, la mayoría de los bolivianos piensan de esa manera. Está claro de que la población va a asistir de manera masiva a las próximas elecciones del 20 de octubre. Pero tampoco tenemos que ser ingenuos. Para que la democracia funcione, tiene que haber transparencia, tiene que haber claridad en el manejo del proceso electoral. De lo contrario, el proceso electoral no tiene legitimidad y puede desencadenar en procesos
de rechazo en procesos que generen violencia. Es por eso de que hemos tomado la decisión de buscar que se aclare todas esas preocupaciones que manifestaba Carlos Berta en los medios de comunicación en las últimas semanas, donde mostraba que ha habido un crecimiento desmedido e inusual en varias poblaciones del país. Creemos que va a ser importante que se pueda aclarar esos aspectos y, como decía Fernando, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral ha accedido a venir a poder debatir, a poder aclarar esos aspectos, lo cual queremos relevar y esperemos de que cuando termine esta sesión nos vayamos con menos dudas que con las que hemos venido esta noche. Es evidente, yo conozco bastante la población de Viacha, que es una de las poblaciones cuestionadas, que ha tenido un brutal crecimiento en el padrón electoral. Y, por ejemplo, conversaba con un candidato que me decía: hay problema, en Viacha ha subido demasiado. Y yo le decía de que hace 10 años en Viacha habían 25.000 habitantes y habían 6 unidades educativas, pero que en la actualidad en Viacha hay más de 100.000 habitantes y hay 106 unidades educativas, 2 universidades, 2 hospitales. Ha habido un cambio muy importante en esa ciudad y que no me extraña para nada el incremento en el padrón electoral en esa ciudad, porque efectivamente ha habido un crecimiento muy importante. De alguna otra ciudad, en Pando, también conozco la situación, en Sena, y entiendo, pero no conozco todas las poblaciones, y obviamente Carlos Bert nos ha generado dudas acerca del crecimiento desmedido en varias poblaciones. Entonces, la idea es de que primero Carlos Bert explique su investigación, después el vicepresidente del Tribunal Electoral pueda aclarar las dudas que han surgido y en ese diálogo previsto posterior se puedan precisar aspectos más puntuales. Yo espero que podamos tener una discusión amplia, con altura, para que podamos en otras oportunidades también convocar a personas con visiones diametralmente opuestas y podamos sacar provecho de ese diálogo. Muchas gracias. Solo tengo 30 minutos, vamos a abreviar al máximo el protocolo. Muchísimas gracias, Samuel, Fernando, por la invitación a la Fundación. Debo ponderar la presencia del ingeniero Costa como vicepresidente del tribunal para este diálogo. Voy a exponer de afuera porque tengo que manipular mi equipo. Se trata de una investigación básicamente académica, no política, pero naturalmente tiene derivaciones políticas, especialmente después de la publicación del cuadro que el ingeniero Costas tuvo la gentileza seguramente de entregar a Página 7. Con esa breve explicación y agradecimientos me iré allá para operar. A ver, la investigación tiene, ve bien, ¿no? Sí. La investigación tiene como unidad de análisis los municipios, los 340 municipios. Me van a disculpar, pero tengo que darles la espalda. Porque si me vengo acá voy a taparla. Entonces, tiene como unidad de análisis los municipios.
son los 340 municipios de los 9 departamentos. La idea era identificar municipios donde el padrón electoral pudiera tener algunos movimientos, llamémosle, inusuales, fuera de cierta norma. La primera pregunta fue, ¿y a qué vamos a denominar ordinario o usual? Para a partir de eso encontrar o identificar esos movimientos. El primer método que se nos ocurrió es el que se utiliza en estudios poblacionales, el que se aplica en los periodos intercensales entre censo y censo, matemáticamente basado en mínimos cuadrados. Es decir, el INE, todos los INEs utilizan esto, levantan un censo en, bueno, hablemos de los nuestros, 2002, y el otro en 2012, normalmente es una década o más de una década, y utilizan, tienen 2 registros y calculan lo que se conoce como el crecimiento intercensal promedio, en base a la fórmula que es la raíz cuadrada, la raíz con el grado de los años que van a ser medidos. En nuestro caso serían 6 años, vamos a medir 11 a 19, serían 6 años, y se hace la operación del el último año o el segundo sobre el primero, y se resta 1 y se multiplica por 100. Esta es una fórmula conocida. ¿Por qué decidimos desechar eso? Porque en este caso no necesitamos calcular el crecimiento intercensal promedio. Tenemos los datos de crecimiento de cada evento electoral. Además, se trata de un promedio. Y nosotros lo que hemos calculado son los movimientos entre un padrón y otro, en este periodo de 2011 a 2019. Entonces decidimos desechar esto porque ese crecimiento interanual promedio no nos dice nada. Tenemos los datos concretos. Entonces, ¿cómo hicimos para determinar cuál es el crecimiento denominado usual? Revisamos la población debo ir a otro. Este cuadro nos muestra quiénes se inscriben en el padrón. Los que en la última elección o evento electoral estaban por debajo de 18 años. En el siguiente evento se van a inscribir. Es decir, quienes en 2014, en la elección de 2014, para hablar de 2019, estaban entre 15, 10, parte de 14, probablemente 15, 16, 17, 18 años, ¿no? En diagonal evolucionan hasta 2019, y si ustedes suman los verdes y fracciones del 2016 cruzado con 19 años, les va a dar aproximadamente esta cifra. 937.370, digamos 1 millón de personas. Cotejamos eso con la realidad, que había pasado en el padrón, para ver si este criterio era correcto o no.
Aquí tienen el padrón de 2008, 2009, 2014, 2019. ¿Por qué 8 y 9? Porque 9 es el primer padrón biométrico. Fíjense cómo ha variado de 2000, dejamos 8 porque en el biométrico se produjo el salto. De 2009 a 2014 pasó de 4.900 a 5.900. De 2014 a 2019 de 5.900 a 6.900. El criterio estaba confirmado. En 5 años el padrón está creciendo en aproximadamente alrededor de 1 millón. Entonces el criterio se mostró más o menos adecuado. Y comenzamos el estudio, lo que ustedes tienen acá. Si ven la barra de tareas, tienen todos los departamentos, La Paz, Santa Cruz. Comencemos por La Paz, no podemos ver todo. Ahí tienen padrón 2014, nos interesaba 214, 216, la variación entre uno y el otro, 219, entre 219 y 216, y calculamos la variación entre 14 y 19. Y entonces abrimos 2 rangos, o si quieren 3. Todos los municipios en los que el padrón, para medir el periodo completo, creció más del 20%, tiene un movimiento, llamémoslo inusual, porque no puedo darle otro nombre. Quizás podría llamarse extraordinario, pero creo que es mejor inusual. Los que crecen entre 15 y 20% están en la norma normal, entre comillas, digamos, ¿no? Y por debajo de 15% son los que están creciendo muy lentamente. Y aquí entonces encontramos otro criterio de validación de la previsión metodológica. Vimos cuánto creció en promedio cada departamento, sus municipios en promedio. Y en verdad, exceptuando al Alto, que ha crecido 21.2%, pero es una capital que atrae población, exceptuando al Alto, todos los departamentos han crecido en menos del 20% o alrededor del 20%. Segunda variable que confirmó nuestro criterio. Entonces, con esa seguridad medimos, para hacerlo breve, y tenemos el resultado de 22.43. Este es el de Achocalla, 21%, el Alto, bueno, les dije 21, hacemos a un lado el Alto, y así sucesivamente en todos los departamentos. Viacha, que mencionó Samuel, 35.6%, tenemos la variación en números absolutos entre 214 y 2019, 14.900, 15.000 nuevos inscritos en el padrón de Viacha. Si esto refleja la realidad, eso es lo que hay que explicar. Con la información que tengo no puedo hacer otra afirmación, sino decir, oiga, miren, aquí ha crecido 36%. Tiene que haber alguna explicación. Está fuera de los promedios que hemos identificado. Y así sucesivamente en todos los departamentos. Si quieren vemos Oruro. Hay algunos casos particulares, déjenme hablarles de Oruro, porque me llamó la atención esto. Ustedes saben que soy orureño, conozco algo de ese departamento, y me llamó la atención esto. Miren esto. El municipio de Huachacalla es muy chiquitito.
tenía 621 en 2014, ahora tiene 1030. Es un pueblo que si tiene 30 casas, 40 casas es mucho. ¿Qué hay en Huachacalla? Hay una unidad militar. Ha pasado, como les dije, de 621 a 1030. Indudablemente lo que ha crecido es la unidad militar. No hay otra explicación. Y así sucesivamente, ¿no? En todos los departamentos. Y claro, llegamos, la duda era, ¿qué está pasando en Beni y Pando? Mientras hacíamos la investigación, salieron los dos casos, las dos denuncias, ¿no? Encontraron a una notaria de Pando inscribiendo ciudadanos en Riberalta, en Vaca 10, para Pando. No sé qué hicieron, creo que están procesos abiertos, pero paralizados. A la semana siguiente encontraron a otro notario de Pando haciendo lo mismo en el Beni, en Vaca 10. Entonces, había que ver esto, qué había pasado en Pando y qué estaba sucediendo. Entonces, aquí tenemos la tabla, la planilla de los municipios de Pando y claro, aquí ya predomina el rojo, pues, ¿no? Lo que llama la atención son municipios como este, el Sena, 74.8%, es elevadísimo. Si solo vemos la diferencia entre 19 y 16, 48.8. O sea, son cifras muy altas. Ahora, aquí identificamos un problema estructural de nuestro padrón, de nuestro sistema, del mandato jurídico más bien del padrón electoral. Para inscribirse al padrón solo se necesita la cédula, ¿no, ingeniero? Solo la cédula. O sea, yo voy y digo, inscríbame, punto. Y digo, si soy más o menos consciente, le voy a decir al notario, sabe que me he cambiado de domicilio. Pero si no, no le digo y me inscribe. El sistema debería identificar inmediatamente, ¿no?, que hay otro registro, porque es biométrico, huellas, etc. Pero lo haga o no lo haga, una vez que se cierre el periodo, viene el subperiodo de la depuración, y ahí deberían detectar. De manera que se cancele la inscripción anterior y quede vigente la última. Esa es una pregunta. ¿Ha sucedido eso? Porque estamos en Pando y Beni. Yo vivo en Vaca 10 y me da la gana de ir a votar a Pando, para decirlo groseramente. Me da la gana de ir a votar a Pando. Y me voy a ir a inscribir. Claro, lo que ya es irregular es que la notaria venga a mi casa, ¿no? Bueno, pero dejamos eso a un lado. Entonces, me voy a inscribir, cruzo el río, cruzo a la otra banda y voy de Riberalta a, ¿cómo se llama el municipio? Gonzalo Moreno. Me voy a Gonzalo Moreno y me inscribo. Entonces, si anulan, si congelan mi registro en Riberalta, ya, lo único irregular es que a mí me ha dado la gana de ir a votar a Gonzalo Moreno. Entonces, esa es una primera duda. ¿Se ha hecho eso? Si no se ha hecho, debería hacerse. ¿No es cierto? Todavía estamos a tiempo. Hay que atender estas cosas, ¿no? Esa es la intención de esta investigación. Lo mismo con el municipio del Sena, ¿no? El municipio del Sena es fronterizo, esta vez con Iturralde, de La Paz. Puede haber sucedido lo mismo. Entonces, la virtud o el propósito de la investigación era identificar esto. ¿Ya? Era identificar. Bien.
Entonces, veamos el cuadro resumen para ahorrar tiempo. Este es el cuadro resumen. Miren, tiene por departamentos 340 municipios. Ahí están los dos rangos, cuando X está entre 15 y 20 y más de 20. Y abajo vamos a ver que la previsión metodológica es flexible, porque tenemos 71 municipios donde el padrón ha crecido más del 20%, tenemos otros 56 entre 15 y 20, y la gran mayoría de los municipios, 213 municipios, han crecido por debajo del 15%. Entonces la previsión metodológica es flexible, es racional, no se está forzando nada. Bien, la lista de estos 71 municipios los tenemos acá para ahorrar. Todos, como pueden ver, están con estos indicadores por departamentos. Llama la atención los de Santa Cruz, son varios, Cochabamba, Potosí, todos suman, y aquí viene, permítanme ampliar esto. Bien, estos 71 municipios suman no el padrón, sino la diferencia del crecimiento, solo la diferencia entre 19 y 14, 280. A ver, vamos a usar un lenguaje más cuidadoso. En estos 71 municipios están involucrados, no le pongo ninguna carga ideológica, están involucradas 283,000 personas en cifras redondas. ¿Qué representa eso respecto al padrón completo? 4.1 puntos. Pero digamos que, porque así es, en realidad debe ser así, no todos esos 283,000 son para un partido. Por supuesto que no, hay ahí algo que es legítimo. No podemos determinar cuánto. Pero podemos suponer que al menos el 50% está en juego ahí. Estamos hablando entonces de unas 140 a 150,000 personas en esos 71 municipios. 2.5, ¿no?, del padrón. O sea, son cifras que debieran preocuparnos. Creo que estamos a tiempo de esclarecer, o al menos el mensaje es claro. ¿Saben qué? Hemos identificado los municipios donde puede suceder algo raro. Bien, en este estado de la difusión de estos resultados, me voy a aprovechar que está el ingeniero Costa acá, y voy a avanzar al debate ya, para ahorrar espacio y evitarnos... No, pues tiene que dejarme que yo explique. No, claro, no va a explicar. Es que usted se está anticipando. No se preocupe, no me voy a anticipar. Yo explico mi posición, mi visión, A ver, y con todo gusto debatir. sí, voy a dar un paso más para cerrar ahí. Sí. Claro. A ver, cuando en este estado del debate, el día domingo, página 7, ha publicado un cuadro que entiendo le facilitó al periódico el tribunal, ¿no? No sé si el ingeniero Costas o alguien, ¿no? Esto es lo que publicó página 7. Y la respuesta fue: miren, no es verdad que está creciendo así, y estos son los datos, y tenemos desde la elección nacional de 2009, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eventos.
cuadro nada más, ¿no? Entonces, a mí me cayó muy bien este cuadro porque puedo analizar ahora todo el rango, que es lo que hemos hecho, y en base a esto, eso sí voy a dejar para después, se demuestra con estos datos la inutilidad de la aplicación del método de los mínimos cuadrados, ¿no? Porque se pueden hacer los cálculos que los he hecho y podemos verlos numéricamente, y resumo con esto. Hasta este cuadro que publicó Página 7, el tema está planteado en estos términos. En estos términos, ¿no? Lo que he hecho, pretendido hacer, estoy consciente de las deficiencias metodológicas que pueda tener, pero no tengo otro procedimiento. Lo que he querido medir y he medido es lo que está en el triángulo con raya roja. Y lo que el cuadro muestra son los crecimientos por año. Bueno, no es por año, por evento electoral, ¿no? Entonces, supongo que el ingeniero Costas ahora nos va a enriquecer hablándonos del método, cómo es que hay que medir, qué es lo que debe hacerse y cómo se explican las cifras que les he mostrado de crecimiento del padrón electoral entre periodos, entre eventos electorales. Creo que podemos parar aquí, ¿no? Gracias, Charlie. Un segundo porque tenemos que colocar otra contestadora. Pero me puedes desconectar, ¿no? Sí. Ahí está. Antonio, ya está. Bueno, comencemos. Buenas noches, saludar a todos y a todas. Un saludo a Samuel, a Fernando, a Charlie, un gusto poder encontrarnos. Y bueno, yo reclamé no entrar en debate, porque en primer lugar esas eran las reglas de juego, ¿no? Venía la tesis, la antítesis y venía después el diálogo. Yo no soy confrontador, a mí no me gusta confrontar, respeto mucho las ideas de todos, me gusta la investigación porque siempre nos orienta y nos ayuda a crecer, y yo valoro mucho las opiniones, siempre nos ayudan. Tenemos una larga data de yo diría hasta cercanías con don Charlie Bert, desde los tiempos del padrón electoral. Una aventura muy interesante, ¿no? Que tuvimos algunos intercambios también interesantes de opinión.
Y este es un buen debate. Este es un buen debate, es un momento interesante para conversarlo, pero yo voy a salir un poco de la lógica, porque lo que pretendo en este espacio es ver dos puntos fundamentalmente. Lo que es el padrón como tal y desmistificar muchas cosas que tiene el padrón, ¿no? Creo que de manera muy cordial también nos preguntó si hacemos nosotros la depuración del padrón y de los domicilios. Entonces nos vamos a ocupar un poquito de comentarles esa parte del trabajo. Vamos a analizar también los registros administrativos. Ya la tendencia mundial es no utilizar los censos, sino más bien los registros administrativos. Por eso es que en todos los países, inclusive el nuestro, estamos trabajando en esa línea. Estamos fortaleciendo los registros administrativos y sobre todo aquellos que son de origen. No podía hacer una presentación, una explicación completa de todo lo que se hace, pero les voy a hacer algunos comentarios también. Y el segundo componente se refiere al tren, porque también Fernando me pedía eso, que nosotros hagamos una explicación de lo que es el operativo del tren. Así que va a estar dividida esta conversación que vamos a tener en dos componentes. Le vamos a pedir al ingeniero Tellería que pueda ser tan gentil de ayudarnos. ¿Cómo era el padrón en un inicio? El padrón en un inicio tenía libros que se asociaban a las mesas. El notario escribía y se consolidaba en una base de datos, y las 9 departamentales se consolidaban a nivel nacional y se hacía una depuración biográfica patronímica. Esa depuración es absolutamente insegura. Ese era el archivo físico del padrón, y teníamos obviamente las bases de datos. Una alteración del número de cédula,